Ya estamos en nuestro segmento de la teleconsulta con nuestro invitado especial del día de hoy, el doctor Javier Cantarero. Qué gusto poder hablar nuevamente con usted, doctor. ¿Cómo está? Es todo mío, Egna, poderles acompañar en este programa y poder entrar a tus hogares y sobre todo en tu corazón para hablar de uno de los temas muy frecuentes que atacan muchas veces a nuestras mujeres nicaragüenses y a veces no tienen cómo acudir a un médico o exponer sus dudas abiertamente por muchos problemas como los prejuicios. Así es muy común, pero este término hasta ahora lo escucho, doctor, porque a veces no tenemos los conocimientos, ¿verdad? O cómo se llama X condición. Ejemplo, la atrofia urogenital de la menopausia. ¿En qué consiste la atrofia? Mira, la atrofia en sí es un término bastante frecuentemente usado en la medicina y no solamente a nivel ginecológico. La palabra atrofia en sí quiere decir adelgazamiento, disminución de tamaño. Y en el sentido ginecológico tiene que ver principalmente con tres cosas: la disminución del tamaño o el adelgazamiento del grosor, la resequedad y por consiguiente la inflamación que va a ocurrir a nivel vulvar y el resto de los órganos internos de la mujer. Ok, entonces, ¿cuándo es que esto se presenta? ¿Cuáles son los síntomas? Si bien es cierto, es ya entrando a la menopausia, ¿solo se da en la menopausia? Pues frecuentemente sí, es una condición. Hay que aclarar, ¿verdad?, de que la atrofia urogenital no necesariamente es una enfermedad. El padecimiento lo ocurre cuando la mujer no suele adaptarse a este proceso. La atrofia es algo que va a aparecer hasta en el 50% de las mujeres premenopáusicas y postmenopáusicas. Y en la medida que la mujer logra adaptarse a este proceso que se debe a la disminución abrupta en las concentraciones de estrógenos, o sea que la menopausia es la condición en la cual los ovarios dejan de producir hormonas. Okay. Entonces, cuando los niveles de estrógeno descienden en el organismo, entonces se da lo que es la resequedad, porque la secreción de las glándulas que lubrican la vulva, el vestíbulo, el resto del perineo, entonces ya no está, entonces sufre de una resequedad progresiva. Ya como vos lo decías, existen condiciones, aunque raras y muy poco frecuentes, en donde la atrofia urogenital se puede presentar en mujeres entre 30 a 40 años. ¿Y qué es lo que causa? ¿Cuáles son los factores que inciden para que una mujer presente atrofia? Que si bien es cierto, para entenderlo mejor, la atrofia es el adelgazamiento de la vulva, así es. Y del resto de los órganos urogenitales. Okay. Hablando también, sí, de la matriz, de los ovarios. No sé si en algún momento podrás leer un reporte de ultrasonido en una persona mayor de 40, 50 años, te va a decir ovarios atróficos por la edad. O sea, los ovarios en una mujer de 55, 60 años están tan atróficos que ya no se ven. Entonces, atróficos tan delgados. Entonces, no solamente la vulva, no solamente el canal vaginal, sino también el resto de órganos, como los órganos internos, sufren atrofia. Muy bien, estábamos viendo en esa lámina anterior, entonces, para comparar una vulva sana y una vulva atrofiada. De hecho, doctor, le estaba comentando un caso de una joven que me contó su testimonio, bueno, una señora que me contó su testimonio, que dice ella que al momento de tener su intimidad con la pareja, claro, a ella le dolía mucho, ella no disfrutaba, lógicamente su pareja sí, ¿verdad? Pero ella no lo disfrutaba y le diagnosticaron vulva de niña. Aclaremos ese término, por favor. Como te decía, son condiciones sumamente raras que se presentan casi en estados excepcionales, como por ejemplo el hipogonadismo, diversos síndromes que se caracterizan por la falta de desarrollo anatomofisiológico de los genitales, sí, como el síndrome de Turner, que por ejemplo es un síndrome congénito en donde no se da la formación, desarrollo y maduración adecuado, no solamente de los órganos externos, sino también de los internos, y por lo tanto, un órgano que no se desarrolla adecuadamente es un órgano que no va a funcionar adecuadamente
Entonces, aunque la niña entre en la pubertad, entra en la adolescencia, siempre se va a quedar con los genitales de una niña, por decirlo así. Entonces, dependiendo del grado de afectación, dependiendo de la enfermedad, entonces va a ser el problema, el tipo de manifestación. ¿Ya me explico? Aún así, existen condiciones en donde la mujer puede tener fluctuaciones hormonales también. En otros programas hemos abordado de que la mujer no mantiene los mismos niveles o concentraciones de estrógeno toda la vida. Hay momentos en donde la mujer sufre cambios hormonales y va a sufrir la disminución de estrógenos y entonces puede experimentar, aunque transitoriamente, los efectos de una disminución de estrógenos, tal vez no una atrofia como tal, pero sí la resequedad que ocasiona escozor y ocasiona por consiguiente ardor, molestias, sobre todo las relaciones sexuales. La edad sabemos que es un factor de riesgo por los estrógenos. Entonces, para recapitular un poco, ¿por qué antes? ¿Por qué se da antes? ¿Qué es lo que incide para que una mujer menos de 40 años tenga atrofia? Cualquier condición que determine una disminución de estrógenos. ¿Ya? ¿Y qué lo condiciona? No existe, por decirlo así, atrofia urogenital con estrógenos normales. Hay condiciones, como te digo, raras también, como por ejemplo la mujer que ha sido expuesta a una terapia antiestrogénica por un cáncer dependiente de estrógenos. Ajá. Cualquier terapia hormonal que condicione las concentraciones hormonales de estrógenos en el cuerpo de una mujer menor de 40 años la va a condicionar a una atrofia. Ajá. Casos, por ejemplo, donde se tiene que hacer una histerectomía, donde la mujer tiene un cáncer de endometrio, por ejemplo, con extensión glandular. 35 años las he visto. Tuve una amiga, 25 años. 25 años. Con un cáncer endometrial severo. Que Dios te bendiga, Nancy, donde estés. Le hicieron una histerectomía total. Ajá. Histerectomía total, nosotros le decimos a la histerectomía donde sacan el útero y también extirpan los ovarios. 25 años. Estamos hablando que esta muchacha ya no tenía estrógenos, porque los que fabrican estrógenos son los ovarios. Entonces esta muchacha va a terminar posiblemente siendo candidata a una atrofia urogenital. He tenido muchos casos de mujeres donde se les practica una histerectomía total, ya por un sangrado masivo, por miomas extensivos, por problemas de endometriosis. Ajá. Entonces, que la endometriosis cuando es severa, el tejido endometrial se deposita hasta en los ovarios. Y el tejido endometrial es un tejido que se engrosa, que se inflama y que sangra. Entonces hay casos extremos donde nosotros tenemos que hacer una histerectomía total, tenemos que extirpar los ovarios, aunque la mujer tenga 30, 35 años. Obviamente son decisiones extremas que se deben valorar en el momento de acuerdo al contexto de la paciente. Entonces esas pacientes son candidatas y casi siempre van a terminar desarrollando una atrofia urogenital. El hecho de que tal vez una mujer, digamos, no tenga o pase muchos años sin tener intimidad, esto podría hacer que tenga en su vulva atrofia. ¿O es un mito? ¿Has escuchado el dicho popular, lo que no se usa? Se atrofia. Se atrofia. Entonces, en realidad, ya había escuchado esto. Ese es un dicho coloquial nicaragüense. Sí, exacto. Lo que no se usa se atrofia. Entonces, la palabra atrofia también se usa muy ampliamente hablando en el tejido muscular. Ok. Yo estoy en el gimnasio, entonces quiero causar hipertrofia, hipotrofia y atrofia. Es que no hay tamaño, no hay desarrollo. La palabra atrofia, entonces es lógico pensar que en casos extremos donde una mujer no tenga actividad sexual del todo o la tenga en tiempos retirados, sí va a condicionar un poco, porque lo que hace funcionar el sistema urogenital es el estímulo. Hay mujeres entonces que se activan la lubricación a nivel del canal urogenital, de la vulva,
a través del estímulo, y el estímulo sexual es algo completamente normal en la vida de toda mujer. Entonces, si la mujer no se estimula, no se va a estar lubricando, no se va a estar dando, como por decirlo así, un recambio en la mucosidad, un recambio en lo que es el mantenimiento de la flora vaginal, por ejemplo. Sí. Y entonces puede sufrir de las molestias propias. El problema verdadero de la atrofia urogenital no es tanto en sí la atrofia, sino lo que genera. Ajá, eso le iba a preguntar, por ejemplo, en la intimidad, ¿cómo? Sí, no lo que genera, y lo que vive la genera mujer? principalmente es, primero, como te digo, 3 condiciones. El adelgazamiento. Que eso, pues, una mujer que no tenga vida sexual y todo, no, que tenga sus genitales más delgados, pues no le va a suceder mayor problema, pero la falta de humedad crea resequedad y por consiguiente escozor, picazón. Uno con la uña se inflama los poros y entonces vienen problemas mayores como los famosos diviesos o la famosa foruncolosis, que posteriormente vienen los abscesos de glándulas de Bartolino, y un mayor aumento en el riesgo de padecer de infecciones. Muy bien. Vulvares, infecciones en el cuello de la matriz. ¿Y qué otro problema? Recordemos de que hay inflamación. 3 cosas: disminución del tamaño, disminución en la lubricación y la inflamación que sucede por consiguiente. Entonces, la mujer está expuesta a un riesgo de padecer de una inflamación crónica de sus genitales si no toma medidas adecuadas para evitarlo. Y muchas veces la mujer, vos que estás viendo el canal ahorita, eso es a la menopáusica, voy a cambiar el canal. No lo cambies, hay que quedarte. Porque, como te digo, esto comienza a afectarte en la premenopausia, si querés, a los 40 años. Pero no solamente ese tipo de factores te van a atacar ahí, como vos decís, el cuidado personal, no solamente urogenital, sino también de tu cuerpo, la alimentación. Muchas personas a los 30, 40 años tenemos el mundo en nuestras manos y damos mucha rienda suelta a los hábitos tóxicos como el tabaco. Sí. ¿Sabíamos que el tabaco está relacionado con el metabolismo de los estrógenos? Disminuye la concentración de los estrógenos en la sangre, aumenta lo que son las toxinas en la circulación, y toda la salud del sistema urogenital está relacionado con una oxigenación adecuada. Y la oxigenación adecuada está condicionada por un riego, por un flujo sanguíneo adecuado. Ya no se diga el alcohol. Entonces, en la medida que nosotros nos estamos descuidando, las niñas están empezando a tener hábitos tóxicos desde temprano, porque si no te tomas una botellita de cerveza no sos popular. El varón o la niña, si no se fuma un cigarrito, no es cool. Para encajar. A mí me pasó que cuando entré a la universidad, todos mojigatitos ahí, digo yo, por todo, porque yo no. Entonces, para poder entrar en un círculo social, el adolescente se ve en una presión social y tiene que empezar a hacer lo que el resto hace. Y lo que estás haciendo, mujer, poco a poco, es dañando las concentraciones de estrógenos en tu sangre. Hace 30 años, hablar de deficiencia estrogénica antes de los 50 no existe. Pero se han hecho estudios en donde se ha revelado de que el tabaco disminuye y afecta las concentraciones de estrógenos en la sangre. Ahora ni se digan los preparados hormonales en la anticoncepción, que es la nueva pandemia. Sí, y muchas jovencitas también, hablando de esto, de la presión social, comienzan a tener relaciones sexuales a temprana edad por esto mismo, para encajar, para que no te digan pero que no vayan a decir que el doctor me dijo que tengo que tener relaciones sexuales para evitar la atrofia urogenital. Claro no. Entonces, obviamente, las relaciones sexuales es una práctica que sirve para fortalecer el piso pélvico. Entonces, pero todo tiene su tiempo. Pero todo tiene su tiempo y todo tiene su orden. Su orden. Dice Eclesiastés. Entonces, todo bajo el perfecto orden de Dios. O sea, como te digo, si vos tenés tu pareja, estás casada, tenés tu marido, entonces
vuelvo y te repito, siempre es bueno tener un grado de estimulación adecuada. Así es. Un grado de estimulación adecuada. Porque mujer que no se estimula es mujer que posteriormente va a desarrollar una falta de lubricación. Y la falta de lubricación es dar rienda suelta a la resequedad en su sistema urogenital, y eso acarrea lo que ya te había dicho, las inflamaciones. ¿Ya me explico? Entonces, la mujer es un todo. La mujer tiene que aprender a conocerse, a saber cuáles son sus zonas erógenas, y de esa manera estar guardando siempre un equilibrio. Un equilibrio. Tampoco vayan a decir los haters que el doctor mandó a las mujeres a masturbarse. No estoy diciendo eso. No. Como te digo, total, ese es un tema que cada quien tiene sus opiniones. Exacto. Sí, cada quien tiene su opinión, cada quien tiene su forma de ver. Es un tema que está relacionado con aspectos religiosos, biológicos, psicológicos, morales. Entonces, esa es cuestión de cada quien. Lo que te quiero decir es de que el estímulo equilibrado de un sistema garantiza que funciona adecuadamente. Es como la llanta del carro de mi mamá, por ejemplo, pasó 4 meses ahí, ella la guardó bien inflada, cuando la quiso utilizar estaba baja, y él me dijo, ¿y por qué está baja? Lo que no se usa se atrofia. Pero recuerden que todo tiene su tiempo y su orden. Vamos a irnos a una pausa comercial y luego hablaremos del diagnóstico también, y esto desencadena otros problemas como la anorgasmia. Ya regresamos.